Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, cuarto grado. Lección 2. ¿A dónde van los ríos? Explicarás la importancia de las vertientes y principales cuencas hídricas de México. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. Río Guayalejo, Tamaulipas. Río Soto La Marina, Tamaulipas. Soto La Marina, Tamaulipas. Hola, Don Aji. Te quiero contar lo que ocurrió hoy en la escuela. Les platiqué a mis compañeros que todos los días atravieso el río Soto La Marina, el cual corre lento, al menos en esta época del año. Les dije que el río ayuda a regar los cultivos que crecen a sus alrededores y que cerca de donde llega al mar hay gente que disfruta del atardecer. Lo malo es que tiene algunos tramos que huelen mal y la basura flota en la superficie. Mis compañeros dijeron que han oído relatos de cómo sus abuelos, en su niñez, hacían competencias de natación y solían pescar trucha y cubirna. Claro que nos costó trabajo creerlo, porque ahora no nos dejan nadar ahí. Tú cuéntame, ¿hay ríos en tu estado? ¿Cómo se llaman? ¿Nadas en ellos? ¿Cómo son? ¿A dónde van los ríos? Comencemos. Observa las imágenes que acompañan la carta y recuerda los ríos que conoces. En la siguiente imagen, traza uno o varios ríos por donde consideres que es posible que el agua fluya. Actividad. Observen los ríos que dibujaron y comenten lo siguiente. ¿Los ríos que trazaron pasan por los mismos lugares? ¿Por qué? Sí, porque siguieron los cauces, las pendientes y curvas del relieve. ¿Ambos dibujaron curvas dentro del camino que sigue el río? ¿Por qué? Sí se dibujaron curvas, porque las curvas se producen por la forma del relieve sobre el que pasa el agua y por la velocidad que lleva. Mientras menos pendiente o inclinación tiene el terreno, más curvas se producen. En terrenos inclinados y con pendientes pronunciadas, los ríos cobran velocidad y fuerza y se producen menos curvas. Las curvas de los ríos se producen por la forma del relieve sobre el que pasa el agua y por la velocidad que lleva. Mientras menos pendiente o inclinación tiene el terreno, más curvas se producen en el curso de los ríos, pues el agua corre de forma más lenta. En cambio, los ríos que corren sobre terrenos inclinados con fuertes pendientes tienen pocas curvas y su velocidad y fuerza forman cañadas o barrancos. Aprendamos más. ¿Cómo se forman los ríos? La dirección y velocidad con la que se mueve un río depende del relieve. Cuando el agua de la lluvia cae sobre las montañas, la inclinación del terreno provoca que corra rápidamente hacia el valle formando cauces. El agua de los ríos finalmente llega o desemboca en un lago, en una laguna o en el mar. Cuando muchos ríos pequeños se juntan, forman un río principal en un lugar donde el relieve es más bajo. El río principal es el que recibe la mayor cantidad de agua y la lleva hasta la desembocadura. Al escurrir y filtrarse, el agua de la lluvia alimenta los ríos que llegan al mar, en donde se evapora y forman nubes que generan la lluvia, que nuevamente llenan los ríos, como observamos en el esquema. Lo único que interfiere en este ciclo es el uso que las personas le damos al agua de lluvia, a los ríos, a los lagos y al mar. Las regiones que captan el agua de lluvia, que luego escurre por el terreno para formar todos los ríos pequeños, que se unen a uno principal, se llaman cuencas hídricas o hidrológicas. Una cuenca está delimitada por montañas. Las montañas más altas que rodean la cuenca marcan su límite. A partir de estas y hacia abajo escurren las aguas que se juntan en el río principal, ubicado en la parte más baja de la cuenca. Actividad. Para que comprendas cómo es una cuenca hidrológica, reúnete con tu equipo y elaboren una maqueta.
pueden basarse en la imagen de la página 53. Con plastilina, papel con pegamento blanco, migajón o masa, elaboren las sierras, montañas, depresiones, valles, llanuras y planicies. Utilicen material resistente al agua y procuren no usar unicel. Recuerden marcar con mucha claridad los cauces de los ríos pequeños que se unirán al río principal. Para trazarlos, usen hilo de color azul. También incluyan parcelas o casas donde lo consideren conveniente. No olviden formar el lago o el mar, que es el lugar donde desemboca el río principal. Una vez que construyan su maqueta, viertan agua sobre las montañas con una regadera pequeña, como si lloviera ligeramente. Observen lo que ocurre. Si quieren, pinten el agua de azul o verde con pintura vegetal, para que sepan con exactitud por dónde corre. Individualmente, respondan en su cuaderno lo siguiente. ¿Hacia dónde corrió el agua? El agua corrió hacia los cauces de los ríos que se marcaron en la maqueta. ¿Qué habría pasado con el agua si la maqueta no tuviera montañas? El agua se hubiera dispersado por toda la maqueta. Comenten lo que hicieron y describan en su cuaderno qué es una cuenca hídrica. Una cuenca hídrica es un área de terreno donde el agua drena en un punto común, como un arroyo, río o lago cercano. Es decir, es una especie de embudo del territorio por el que escurre el agua desde las partes altas, hasta llegar a un punto en común, de donde sale toda el agua que fluye hacia otro lado. Imagen de una cuenca. ¿Hacia dónde vierten el agua los ríos? Existe gran cantidad de cuencas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Estas cuencas se distribuyen en tres grandes vertientes, del interior, del Pacífico y del Atlántico. La vertiente es una gran porción de terreno con una inclinación que sigue la misma dirección general. Contiene varias cuencas que recogen las aguas que se depositan y vierten el agua de los ríos en el mar o en los lagos que hay en el territorio. Observemos el mapa. Vertiente del Pacífico. Vertiente del Atlántico. Vertiente del interior. Actividad. Como puedes observar en el mapa de la página 189, existen tres vertientes en México. En dos, los ríos desembocan en el océano, pero en la tercera, sus ríos no llegan al mar. ¿Cuál es? En la vertiente interior, los ríos no llegan al mar, como observamos en el mapa, ya que limitan al norte con Estados Unidos, al oeste con la vertiente del Pacífico, al este y al sur con la vertiente del Atlántico o el Golfo de México. Consulten el mapa de relieve de su Atlas de México, página 12, y sobre el mapa de principales ríos y cuencas hidrográficas de México, marquen y anoten el nombre de las sierras que dividen las tres vertientes, la del Pacífico, la del Atlántico y la interna. Observemos el mapa de relieve. La Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental son las que dividen a las vertientes, como observamos en el mapa. Ahora las anotamos en el mapa de principales ríos y cuencas hidrográficas de México. Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, que son las que dividen a las vertientes. ¿En cuál de las tres vertientes hay menos ríos? En la vertiente interior hay menos ríos, como observamos en el mapa. ¿Con qué tipo de relieve coincide? Con la altiplanicie mexicana o mesa del centro, como observamos en el mapa de relieve de México. ¿Cómo influye el relieve sobre la distribución de los ríos en México? Influye porque los ríos nacen de manantiales en la montaña de algún lago que se desborda. La lluvia que alimenta las vertientes viene de las montañas de las Sierras Madre y alimentan los ríos de las vertientes y de la altiplanicie mexicana. La de las vertientes desemboca al mar, la de la altiplanicie en algún lago de la meseta interna. Como observaste, en nuestro país las vertientes parten principalmente de las Sierras Madre y terminan en las costas o en las depresiones internas. Para saber más,
Consulta la página 13 de tu atlas y realiza la actividad del mapa. Principales ríos, lagos, lagunas y presas. El agua superficial se encuentra de distintas formas dentro del territorio, principalmente en corrientes llamadas ríos, así como en cuerpos que cuando están lejos del mar se llaman lagos, y cuando se hallan cerca de la costa reciben el nombre de lagunas. También hay presas, que son grandes construcciones para almacenar agua. México cuenta con 3 vertientes por las que fluyen sus ríos. La vertiente del Pacífico, con alrededor de 100 ríos. La vertiente del Golfo de México, con 46 ríos. Y la vertiente interior, con 2 ríos que no tienen salida al mar. Además, cuenta con importantes lagos, como Chapala y Pátzcuaro, y lagunas como las de Bacalar, Tamiahua y Coyuca. Identifica la vertiente en la que desembocan los ríos de tu estado, o en su caso, los ríos de la vertiente interior. Elabora una tabla con los ríos, lagos, lagunas y presas que se encuentren en él. Para hacer esta actividad, también puedes consultar la sección de entidades federativas que se encuentra en la página 94. Estados de la vertiente del Pacífico: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Colima, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Tabla con la información requerida: estado, lagunas, lago, ríos y presas. Estados de la vertiente del Golfo o del Atlántico: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Tabla con la información requerida: estado, lagunas, lago, ríos y presas. Estados de la vertiente del interior: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Tabla con la información solicitada: estado, lagunas, lago, ríos y presas. Generalmente los ríos, lagos y lagunas tienen problemas de contaminación. Elige un cuerpo de agua de tu entidad e indaga cuál es su grado de contaminación, los efectos que tiene sobre los seres vivos y cuál es la fuente contaminante. Escribe 5 acciones para recuperarlo y preservarlo. Para realizar esta actividad, te puedes apoyar en el mapa calidad de agua de los ríos, de la página 44. Con base en la información obtenida, elabora una historieta sobre la contaminación de los cuerpos de agua. Acciones para recuperar los cuerpos de agua. Historieta sobre la contaminación de los cuerpos de agua. Apliquemos lo aprendido. Ahora que sabes qué es una cuenca y qué vertientes principales agrupan a las cuencas, veremos la distribución de los ríos en el territorio nacional. En nuestro país existen aproximadamente 50 ríos principales, los cuales recolectan casi la totalidad del agua de lluvia que corre por la superficie. Las cuencas de estos ríos abarcan 2/3 partes de la superficie del territorio nacional. Los ríos más caudalosos e importantes para la captación de agua son Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco y Santiago. Consulta los mapas principales ríos, lagos, lagunas y presas, página 13 del Atlas de México, y principales ríos y cuencas hidrográficas de México, anexo página 189. Luego, realiza las siguientes actividades. Observemos el mapa. Principales ríos, lagos, lagunas y presas. Siguiente mapa. Principales ríos y cuencas hidrográficas de México, del anexo página 189.
Localiza los ríos mencionados en el párrafo anterior y anótalos en tu cuaderno con el título Principales ríos de México. Localicemos los ríos. Río Pánuco, Río Santiago, Río Balsas, Río Papaloapan, Río Grijalva, Río Usumacinta, Río Coatzacoalcos. Con ayuda de su maestro, organícense en equipos y que cada equipo escoja un río de los anteriores. Sigan el curso del río en los mapas y escriban en su cuaderno los estados que cruza y que forman parte de su cuenca. El río Grijalva nace en Chiapas, cruza el estado de Tabasco y desemboca en el Golfo de México. El río Usumacinta nace en Chiapas y cruza el estado de Tabasco, desemboca en el Golfo de México. El río Papaloapan nace en Oaxaca, cruza el estado de Veracruz y desemboca en el Golfo de México. El río Coatzacoalcos nace en Oaxaca, cruza el estado de Veracruz y desemboca en el Golfo de México. El río Balsas nace en Guerrero, cruza el estado de Michoacán y desemboca en el Pacífico. El río Pánuco nace entre Hidalgo y Querétaro, cruza los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y el Estado de México, y desemboca en el Golfo de México. El río Santiago nace en Jalisco, cruza el estado de Nayarit y desemboca en el Pacífico. En grupo, anoten en el pizarrón o en un pliego de papel el nombre del río que trabajaron y las entidades que cruza. Luego, escriban con diferente color lo siguiente: ríos que son límite en la frontera norte del país. Río Colorado y Río Bravo son el límite con la frontera norte de México. Ríos que son límite en la frontera sur. Río Hondo, Río Sumacinta, Río Suchiate forman el límite de la frontera sur de nuestro país. ¿En qué estados hay mayor disponibilidad de agua? En Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, porque en estos estados se concentra casi la mitad de los ríos. La distribución de los ríos sobre nuestro territorio no es uniforme, es decir, no hay la misma cantidad de ríos en todas las regiones de nuestro país. Esta situación puede acarrear algunos problemas, como verán a continuación. Actividad. Lean las siguientes notas acerca de los problemas que enfrentan distintas regiones del país y elijan la que describe la situación más parecida a los problemas de acceso de agua que hay en el lugar donde viven, escasez, inundaciones, sequías, entre otros. El periódico. La distribución del agua. La distribución de agua en el país es muy desigual. Por ejemplo, en Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz se concentra casi la mitad de los ríos, mientras que en la altiplanicie mexicana se localiza menos de la 10ª parte. Regiones áridas. En la agricultura, los problemas se agravan en muchas áreas de riego. El riego mal planeado y la extracción excesiva de agua provocan que se salinicen superficies que abarcan cerca de 500,000 hectáreas, lo que equivaldría a perder el suelo de todo el estado de Aguascalientes, ubicadas principalmente en las regiones áridas y semiáridas. Regiones templadas. La región templada del país ocupa la mitad de la extensión territorial de México y tiene casi la mitad de los escurrimientos de agua de lluvia en forma de ríos y arroyos. Al parecer, la relación entre el tamaño del territorio y la cantidad de agua que hay estaría equilibrada. Sin embargo, en esta región se presenta la mayor cantidad de población y de ciudades, lo cual hace necesario traer agua de otras cuencas para satisfacer la demanda. Regiones tropicales húmedas. En algunos lugares ha sido necesario aplicar de manera urgente la tecnología para almacenar y distribuir agua. En las regiones áridas de Chihuahua se han construido presas para almacenar agua y utilizarla principalmente en el riego de cultivos.
mientras que en las regiones tropicales húmedas, como Chiapas, se usan para producir energía eléctrica y evitar que se desborden los ríos cuando llueve mucho, pues provocan graves inundaciones, así como pérdidas humanas y económicas. Regiones áridas. Los problemas se agravan en muchas áreas de riego, carecen de agua. Región templada. La cantidad de agua que hay estaría equilibrada, sin embargo, por la sobrepoblación se hace necesario traer agua de otras cuencas. Regiones húmedas tropicales. Tienen abundante agua y esto provoca inundaciones, pérdidas humanas y económicas. ¿Por qué en algunas regiones abunda el agua y en otras no hay? Porque la distribución del agua en nuestro país se concentra más en unas regiones que en otras. Por ejemplo, en Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz hay más ríos que en la altiplanicie mexicana. ¿Cómo afecta la distribución de los ríos a la vida social y económica de los mexicanos? Donde hay poca agua, afecta porque se han tenido que construir presas que permitan su almacenamiento, para utilizarla principalmente en el riego de los cultivos. En las regiones donde existe mucha agua, afecta porque sufren inundaciones. Son zonas sobrepobladas y cuando aumenta la densidad de población, escasea el agua. La existencia de ríos en una entidad determina en gran parte las actividades productivas y como consecuencia la vida social. ¿Qué solución darían a la distribución desigual del agua en nuestro territorio? El diseño y construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua fluvial. Desarrollar nuevas tecnologías de conservación y almacenamiento de agua. El diseño de un proyecto para el tratamiento de las aguas. Desalinización del agua de mar con energía solar. Mejorar el riego y las prácticas agrícolas. Repaso. Lección 2. ¿A dónde van los ríos? El agua de lluvia se concentra en las partes bajas del relieve, formando cauces por donde se desplazan los ríos. Los ríos que alimentan de agua a otro río, cuyo cauce o longitud es mayor, se denominan afluentes. El lugar hacia donde fluyen los ríos se conoce como vertiente, y puede ser que desemboquen hacia el mar, vertiente externa, o al interior del territorio, vertiente interna. El área donde se capta el agua que forma un río y sus afluentes se llama cuenca hídrica. ¿Qué nombre recibe la corriente de agua dulce que fluye con continuidad? Océano. ¿Qué nombre recibe la cantidad de agua que lleva un río? Caudal. ¿Qué nombre recibe el recorrido que hace un río? Curso. ¿Qué nombre reciben las orillas de los ríos? Riberas o márgenes. ¿Qué nombre recibe la parte final de un río? Desembocadura. ¿Qué nombre recibe el lugar por donde pasa un río? Lecho o cauce. ¿A qué se deben las curvas de los ríos? A la velocidad que llevan y al tipo de relieve. Entre menos pendientes, más curvas, ya que el río corre más lento. ¿A qué se llama río principal? Al que se forma a partir de muchos ríos pequeños, que se van uniendo en donde el relieve es más bajo. ¿Qué es una cuenca hídrica? Es una región que capta agua de lluvia y donde se forman los ríos pequeños que se unen a uno principal. ¿Qué es una vertiente? Es una superficie topográfica inclinada, con varias cuencas, donde se deposita el agua para vertirla al mar o en lagos. ¿Cuántos ríos son los más importantes en México? Hay aproximadamente 50 ríos, y sus cuencas abarcan más de la mitad del territorio nacional. ¿Por qué se dice que la distribución de los ríos no es equitativa dentro del territorio nacional? Porque en Chiapas, Tabasco y sur de Veracruz se encuentra casi la mitad de todos los ríos del país. ¿Cuál es la diferencia entre un lago y una laguna? La laguna es un cuerpo de agua estancada, se encuentra cerca de las costas, mientras que el lago tiene vertiente de entrada y salida, se encuentra lejos del mar. ¿Cuáles son las tres vertientes que existen en México? La del Atlántico, la del Pacífico e interna. Ríos que pertenecen a la vertiente interior. Río Lerma, Río Nazas.
Ríos que pertenecen a la vertiente del Pacífico: río Balsas, río Santiago. Ríos que pertenecen a la vertiente del Atlántico: río Grijalva, río Panuco. ¿Cuáles son los ríos más caudalosos de México? Coatzacoalcos, Tonalá, Usumacinta, Panuco, Grijalva, Balsas, Papaloapan y Santiago. Ríos que limitan a México con el norte del país: río Bravo y río Colorado. Ríos que limitan a México al sur con Guatemala: río Usumacinta, río Suchiate y río Grijalva. Río que limita a México al sur con Belice: río Hondo. Estados de México con más ríos: Chiapas, Tabasco y Veracruz. Estados de México con menos ríos: Baja California y Baja California Sur. Entidades que cuenten con ríos importantes: Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Durango y Sinaloa. Los ríos más caudalosos se utilizan para generar energía eléctrica. En la altiplanicie mexicana existe escasez de agua fluvial. Las presas se utilizan para evitar desbordamientos e inundaciones. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.